Bien, buenos días. ¿Podemos comenzar? ¿Sí? Bien, buenos días. Les agradezco su presencia virtual en esta rueda de prensa. Me acompañan en esta mesa a mi derecha el director territorial de Ibercaja, Fernando Planelles, y a mi izquierda Sara Durán, directora del Instituto de la Juventud de Extremadura. Si les parece, Fernando, vamos en primer lugar a proceder a la firma de sendos convenios que con posterioridad a su firma explicaremos el contenido de los mismos, que es en otras cuestiones el motivo de esta convocatoria de prensa. De firmar dos convenios desde la Junta de Extremadura, desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, con la entidad Ibercaja. Venimos firmando un convenio hace muchos años con la entidad Ibercaja, que tiene que ver con el carné joven europeo. Saben que el carné joven europeo, carné joven entonces, como se empezó en los primeros años 80, como se denominaba en los primeros años 80, hace muchísimos años, que es una herramienta que desde la Junta de Extremadura tenemos a disposición de los jóvenes de nuestra región y que tiene que ver con algunas ventajas económicas y algunas discriminaciones positivas que se hace hacia los jóvenes para posibilitar un mayor consumo de actividades culturales, de ocio, en definitiva, de desplazamientos también, en red de autobuses. Ya conocen ustedes el carné joven y lo que estamos haciendo hoy con la firma de este nuevo convenio es dar un paso más con Ibercaja. Mantenemos el convenio al que destinamos 40.000 euros para financiar el carné joven europeo, que no solo tiene esas bondades a las que me refería antes, sino que también desde el año 16 es un carné joven también financiero en algunos casos. Y de ahí la razón de ser de que la entidad Ibercaja fuera la única que se haya interesado por colaborar, participar y estrechar lazo con la Junta de Extremadura para poner a disposición de los jóvenes poseedores del carné joven no solo las actividades a las que me refería antes, sino también la oportunidad de que sea un carné financiero. Hoy estamos firmando dos convenios, ese que da sustento al carné joven europeo con 40.000 euros y otro con una dotación presupuestaria de 20.000 euros para la que será la primera escuela de liderazgo inspirador joven de nuestra comunidad autónoma. Una escuela de liderazgo que desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, y está aquí su directora general, así como el equipo de Ibercaja, han venido trabajando a lo largo de este año, de estos meses. Es cierto que nos hubiera gustado estar aquí renovando el convenio, ¿no? Pero el año 20 ha sido y está siendo un año bastante difícil, donde muchas de las acciones del Gobierno y también de las entidades bancarias y de la empresa privada han tenido que reprogramarse y mirar un poco a la crisis y a la pandemia en exclusividad y dejar otras nuevas acciones y otros nuevos encargos para el año siguiente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos hubiera gustado poder, perdonar, es que no sé si alguno de los periodistas... Vale, no pasa nada, son cosas del directo. El periodista de Radio Nacional de España anunciaba ahí algo con un cartel y no sé si hay algún problema técnico, que no les escuchan. Bueno, pues yo sigo con mi retahíla y luego si lo tenemos que repetir no nos importa porque son cosas del directo. Estamos en ruedas de prensa telemática y es lógico que tengamos en algún momento alguna dificultad. Les decía que nos hubiera gustado poder hacer este convenio y sobre todo desarrollar este nuevo proyecto con Ibercaja en el año 20, pero el año 20 ha sido lo que ha sido. Por tanto, hoy estamos aquí para firmar y para dar este paso y para empezar a construir
la que será nuestra nueva tarea juntos de la Junta de Extremadura, del Instituto de la Juventud e Ibercaja, que se trata de esta escuela de liderazgo joven inspirador, que tiene esa denominación no porque sí, sino porque queremos que la participación en esa escuela sea un elemento de esos nuevos jóvenes que inspiren a otros jóvenes en la región para todos los retos de futuro. Y los retos de futuro que tenemos y que tiene la juventud en Extremadura pasan por unos nuevos liderazgos que tienen que ver con la España y la Extremadura que queremos en el 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible, con las nuevas tecnologías, con la nueva manera de relacionarnos, sobre todo con la nueva manera de mirar al mundo y de ser capaces de poner sobre la mesa nuevas respuestas, también desde las políticas públicas, porque también estamos aquí, Sara, para escuchar a esos jóvenes y para escribir blanco sobre negro las nuevas respuestas y las nuevas políticas que también desde el Instituto de la Juventud queremos hacer para este nuevo tiempo. Sin más, y agradeciendo no solo la atención siempre de Ibercaja, su preocupación y su acción con esta tierra, para desarrollar proyectos de este tipo y, sobre todo, que tengan que ver con la juventud extremeña en colaboración y en relación con la Junta de Extremadura. Siempre nuestro agradecimiento y nuestra alegría por poder trabajar juntos en un proyecto al que no pusieron ningún problema, todo lo contrario. Las dos partes nos encontramos en la necesidad de llevar nuestro convenio un poco más allá y quizás esto pues sirva también de espejo para Ibercaja en otras partes de España, si somos capaces de que este proyecto tenga un buen resultado, y yo estoy convencida de que así será. Paso la palabra al responsable, al director territorial de Ibercaja, Fernando. Muchas gracias, consejera. Buenos días también, Sara. Buenos días a todos. La verdad que agradecer a la Junta la oportunidad que nos da de seguir colaborando y trabajando por los jóvenes de nuestra región. Son el futuro de nuestros pueblos y son el futuro de nuestra sociedad. Para nosotros los jóvenes es una apuesta estratégica en Extremadura. Revalidamos el convenio del carnet joven, pues ya será el año que viene el 5º año en el que apostamos por este carnet. Jóvenes entre 14 y 30 años, o sea que tiene un gran abanico de edad. Como decía la consejera, no solo en su vertiente clásica, sino también destacar la vertiente financiera, que creo que es muy interesante, que a veces no conocen los jóvenes, que no tiene coste para el joven y que además aumenta y duplica su beneficio porque se acogen a las ventajas de la red Euro 6000 y duplican pues el ahorro que pueden tener en transporte o en otra serie de descuentos. Y bueno, pues como decía la consejera, tiene unas ventajas tanto pues de descuentos en comercio, en cultura, en ocio, transporte, etcétera, ¿no? Y para nosotros, bueno, la parte de la responsabilidad social corporativa es fundamental, devolver a la sociedad gran parte de lo que recibimos y trabajar por una sociedad mejor, ¿no? Como dice nuestro consejero, nuestro propósito ayudar a las personas a construir la historia de su vida porque esa es nuestra historia y creemos que apostando por los jóvenes y por el carnet joven pues cumplimos gran parte de ese propósito. Y ahora aumentamos, como decía, con la Escuela de Liderazgo. Cuando nos propuso la consejera la oportunidad, pues la verdad que fue muy inspirador poder trabajar en este programa de liderazgo. Estamos en un momento pues importante de trabajar y de muchos cambios, de mucha transformación en nuestra sociedad, como decía, de forma de relacionarnos, de forma de trabajar. Y creemos que es importante no solo trabajar pues, por esa que decíamos antes, cultura, ocio o servicio a los jóvenes, sino también por su empleabilidad. Para Ibercaja pues también una preocupación importante la empleabilidad, fomentar la cultura de emprendimiento en nuestros jóvenes, evitar que muchos tengan que ir a otro territorio y que se retenga todo ese talento tan importante que tenemos aquí. Y por eso pues creemos que es importante trabajar pues, o apoyar actividades encaminadas a esas competencias o habilidades transversales, no solo en conocimiento, sino también pues, en comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, esfuerzo, compromiso, que hay mucho en nuestros jóvenes y ser capaces, pues con ese liderazgo inspirador, sacarlo a flote y que sirva pues, para otros jóvenes, ¿no? Y eso que sirva para desarrollar personas, para conectar talento, para bueno, todas esas tecnologías nuevas poder aplicarlas a cabo y encantado de poder colaborar en el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sara, ¿quieres intervenir? Sí. Adelante, venga. Sí. Bueno, buenos días. ¿Quieres pasar los datos?
Bueno, en primer lugar quería agradecer a la entidad bancaria Ibercaja por seguir manteniendo ese compromiso firme con el Instituto de la Juventud de Extremadura para mantener esas actividades relacionadas con el Carnet Joven Europeo y también por ese nuevo convenio que se pone en marcha de una escuela de liderazgo. Actualmente, bueno, sobre el Carnet Joven Europeo os ofrezco unos datos. Tenemos actualmente 29.644 carnets, de los cuales 1.091 son financieros. La mayoría de ellos, por nivel de estudio, son de jóvenes que están actualmente cursando bachillerato. Hay más carnets en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres. En concreto, en Badajoz hay 16.772 carnets y en Cáceres 11.649. La franja de edad que mayor número de carnets tiene es la de 19 a 22 años. Y bueno, tenemos también en Extremadura un total de 559 establecimientos adheridos al carnet joven, de los cuales, pues bueno, los jóvenes que cuentan con este carnet pues tienen disponibles, como bien decía la consejera de Igualdad y portavoz, diferentes descuentos, bien sea en moda, en ocio, en cultura, en deporte. Son muchas las ofertas que tienen a disposición. Nosotros, desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, queremos seguir apostando por este carnet. Queremos seguir apostando por esa necesidad de crear jóvenes que sean líderes en nuestra comunidad, que sean personas referentes para otros jóvenes, en los que podamos ser capaces de dotarles con las habilidades y con las competencias necesarias para que demuestren las capacidades que tienen. Y bueno, es el compromiso que ha firmado hoy aquí la Consejería de Igualdad y Portavocía y la entidad financiera de Ibercaja. Y ya por mi parte, gracias, Sara. Muy bien. Parece importante resaltar los datos que tenemos del carnet joven, porque sé que a los medios de comunicación les viene bien. ¿Abrimos un turno de preguntas, Concha, o alguna parte de nuestras intervenciones no se escuchó y tenemos que repetir? Yo creo que los compañeros han escuchado todo, no sé. ¿Sí? ¿No? A ver, la primera parte, hasta que ha intervenido el director de Ibercaja, no se ha escuchado. Bueno, pues o sea, no se ha escuchado a través del programa Webes, eso ya os lo digo. No pasa nada, Pero bueno, Óscar. Pedimos disculpas y yo hago un total que decís vosotros y lo repito ahora sí rápido como alumna aventajada de la comunicación. Les decía, bueno, les daba las gracias por esta rueda de prensa. Hoy estamos firmando 2 convenios con Ibercaja. El que ya venimos desarrollando con ellos hace 5 o 6 años, que es el que da sustento al Carnet Joven Europeo, con una dotación económica importante de 40.000 euros. Ese carnet, como decía ahora la directora del Instituto de la Juventud, Sara Durán, tiene una cifra ya importante en la región, de chicos y chicas de entre 14 y 30 años que lo tienen. Y hay 2 modalidades de carnet. El carnet joven europeo clásico, que tiene todas esas bondades de discriminación positiva para ser usuarios de la red de transporte, para el comercio, para ser consumidores de ocio y cultura, todo eso. Y además tienen la oportunidad, que esto es lo que no conocen muchos jóvenes, como decía el director territorial, de ser también una tarjeta de Ibercaja, que tiene coste cero para los chicos y chicas que así lo decidan, ¿de acuerdo? De los más de 30.000 jóvenes que tienen el Carnet Joven Europeo en nuestra región, 1.091 son financieros, que sé que son unas cifras todavía escasas y sobre las que tenemos que trabajar, que también para eso es este convenio. ¿Cuál es el segundo convenio que estamos firmando hoy? El segundo convenio que estamos firmando hoy es porque la Junta de Extremadura, el Instituto de la Juventud, quería, como decía Sara, dar un paso más con Ibercaja y ser capaces de preparar juntos la que será la primera escuela de liderazgo inspirador joven. ¿Para qué? Para apostar por los nuevos liderazgos juveniles, como decía la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura. Con una dotación económica de 20.000 euros. Es el primer año que hacemos esto. Teníamos muchas ganas de hacerlo, la Junta de Extremadura e Ibercaja, y como estamos convencidos de que esto va a salir muy bien
y que va a ser inspirador para otros jóvenes de la región y que va a ser una oportunidad para los jóvenes que puedan participar en ella, pues ya veremos si vamos agrandando poco a poco los recursos y destinando más recursos en los próximos años. De momento empezamos por una dotación de esos 20.000 euros y os iremos dando cuenta a través del Instituto de la Juventud, Sara, de la directora general, de todas las acciones que impliquen esta nueva apuesta que hacemos, que es esa escuela de liderazgo juvenil. Tenemos nuevos e importantes retos en estos momentos, decía yo antes, y los jóvenes son los que van a tener que enfrentar muchos de ellos, pero sobre todo los jóvenes son los que van a tener que dar respuesta a muchos de ellos. La Extremadura y la España del 2030, del desafío demográfico, del desafío tecnológico, la tienen que liderar esos jóvenes por los que queremos apostar a través de esta escuela de liderazgo inspirador. Y eso era básicamente lo que dije al inicio de mi intervención. Ahora sí, si les parece, abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias al director territorial y muchas gracias a la directora de Juventud. Cuando quieran ustedes, compañeros. Javier, de Televisión Española. Sí, se me escucha, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, precisamente Isabel lo comentaba hace cuestión de un minuto, ¿no? La primera escuela de liderazgo joven es el titular y decía que más adelante se iría precisando un poco cómo se iba a dar o cómo se iba a vincular esta iniciativa, pero ¿podríamos avanzar algo respecto al formato? ¿Qué tipo de dispositivos? ¿A través de cómo se seguirá este proyecto? Se escucha, sí, se escucha. Gracias, Javier. Las primeras acciones no las vamos a desarrollar hasta el 21. Lo ideal es que puedan ser acciones presenciales, pero en estos momentos, hoy, que entra en vigor el plan de Navidad, pues nosotros no podemos aventurarnos a decir cuál va a ser el formato definitivo de las distintas acciones que vamos a desarrollar. ¿Sara? Sí. Corrígeme si... No. No va a ser una única acción. ¿De acuerdo? No sé si con eso respondíamos a tu pregunta. Que no podemos decir, en el mes de mayo se va a desarrollar la Escuela de Liderazgo Joven Inspirador. No estamos en ese momento. Estamos en el momento de parir este nuevo acuerdo entre Ibercaja y el Instituto de la Juventud de Extremadura, dar salida al carné joven europeo, el que veníamos teniendo. Por eso teníamos que firmar antes de final de año el convenio y vamos a trabajar, y ya está trabajando el Instituto de la Juventud con un grupo de trabajo con personas del Instituto de la Juventud, entre los que se encuentra su directora y también personas responsables de Ibercaja, para dar forma a esta escuela de liderazgo juvenil. Pero que queremos hacer algo potente y algo que de verdad los jóvenes se queden con ganas y nos pidan que el año que viene hagamos otra. Esa es nuestra intención. ¿Alguna pregunta más? Sí, Óscar, de Radio Nacional. Sí, ahondando en este tema, ¿pero qué materias son las que deberían darse en ese tipo de escuela de liderazgo juvenil? Sobre todo para hablar más que de fechas, de horarios, sino qué temáticas tiene que tener esa escuela. Pues lo decía antes el responsable y director territorial de Ibercaja. En una escuela de liderazgo juvenil, en esta o en cualquier otra, por lo que se debe o entendemos nosotros que se debe apostar es por enseñar a los jóvenes a tomar decisiones, a liderar proyectos, a trabajar en equipo, a ponerse en el lugar de los demás, a ser conscientes de las dificultades que tienen otros jóvenes en otras partes del mundo, a tener una visión de la realidad que les permita devolver a la sociedad lo que la sociedad y su familia ha invertido en él. ¿Cómo? A través de su talento, de su capacidad de crear y de decidir. Extremadura y el mundo se enfrentan a retos muy importantes que ya teníamos en la agenda, pero que nos parecían lejanos. Y ahora yo creo que esta crisis ha ahondado en esa reflexión de las nuevas respuestas que necesitamos, de las nuevas respuestas que necesita la sociedad y también de las cosas que teníamos alrededor y que probablemente nos parecían pequeñas y no lo son. Y esta crisis ha puesto de manifiesto esa otra parte también, Fernando.
Sí, pues incidir en pues, eso. Creemos que es importante no solo los conocimientos, sino las habilidades, esas competencias transversales, ¿no? que, como decía la consejera, pues fomenten pues, esa capacidad de crear, de co-crear, de trabajar en equipo, de toma de decisiones. Entonces, pues creemos que es importante pues todo ese conjunto de habilidades y competencias transversales que permitan pues que los jóvenes sean líderes de equipo, de trabajar con personas, con equipos pues motivadores y gente de resultados buenos para nuestra región y comunidad, y esa es la idea. Esos son los objetivos, en definitiva. ¿Alguna pregunta más? Sí, Óscar, adelante. Sí, más allá de la rueda de prensa tenía dos preguntas, una para Isabel, otra para Fernando. Empezando por Isabel. Lo acaba de decir, hoy empieza el Plan Navidad. Hemos visto cómo, a pesar de que los fines de semana se producen menos casos habitualmente que los días de diario, hemos visto cómo se está produciendo un pequeño incremento de casos. A lo mejor puede ir a más, ¿no? Me gustaría saber su opinión respecto a ese comienzo del plan de Navidad y, sobre todo, este pequeño repunte, que lógicamente a lo mejor no es significativo, pero se está dando un pequeño repunte en Extremadura. Y a Fernando le quería preguntar por la exclusión financiera rural. Lógicamente hemos visto como en los últimos años se ha producido un cierre de sucursales por parte de todos los bancos y, lógicamente, dejando a pequeñas localidades sin ese servicio bancario, teniéndose que desplazar y, sobre todo, afectando a las personas de mayor edad. Esto ha provocado que la imagen de la banca no sea especialmente buena y cada vez un poco a peor, porque encima suben comisiones, etcétera, etcétera. Me gustaría saber un poco la opinión de Fernando. Gracias. Gracias, Óscar, por tus preguntas. En primer lugar, los datos salen siempre a las 5 de la tarde, cuando los publica el Ministerio, y, por tanto, hasta las 5 de la tarde de hoy no hay ninguna valoración sobre los datos de los de hoy. De los del fin de semana, y si se está produciendo una bajada, una subida o un estancamiento de los mismos, como eso responde a cuestiones epidemiológicas que yo no voy a valorar porque no soy la autoridad sanitaria y no tengo, por tanto, el conocimiento preciso para decirle a qué se debe esa cuestión. Lo que sí puedo decirle como portavoz del Gobierno al calor de su pregunta es: hoy entra en vigor el Plan de Navidad. Y esto no es un pase a la relajación. El plan de Navidad que entra hoy no es un pase a la relajación. No es un pase a no pasa nada, a bueno por uno o por un momento o por un rato. En un momento, en un rato que me quito la mascarilla, me puedo contagiar a otro y puede que sea la última Navidad que viva con algunos de mis seres queridos. Por tanto, yo creo que los extremeños y las extremeñas que vienen teniendo un comportamiento extraordinario en el cumplimiento de las normas y las medidas, tenemos que hacer y seguir haciendo un gran esfuerzo, pensando especialmente en las personas mayores de nuestra sociedad, en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, porque les queremos con nosotros y queremos que el año que viene vuelvan a estar en la foto de Navidad. Y para eso tenemos que extremar todas las precauciones como si estuviéramos al inicio de la pandemia. Esto no se ha acabado, ya hay un halo de esperanza con esa futura vacunación, pero esto no se ha terminado y, por tanto, hasta que eso no ocurra, no hay ningún motivo para la relajación de los ciudadanos. Queremos que nuestros abuelos estén el año que viene también en la foto de Navidad, en la que no podemos hacer este año probablemente, y nos las mandaremos por WhatsApp, porque estaremos cada uno en una casa, pero para que nos podamos juntar todos el año que viene y que las fotos del año que viene sea la de todas las familias juntas, tenemos que intentar no relajarnos y extremar las precauciones como si estuviéramos al inicio de la pandemia. ¿De acuerdo? Le agradezco su pregunta porque siempre es una oportunidad para poder incidir en la necesidad de que los ciudadanos extremen las precauciones. Fernando. Nada, agradecer también la pregunta y bueno, para nosotros, para Ibercaja, pues seguimos revalidando nuestro compromiso con el territorio y con la región, seguimos apostando por mantener abiertas muchas oficinas en muchas pequeñas localidades
Y, de hecho, pues en esta crisis creo que ha venido sanitaria a poner de manifiesto nuestra labor, ¿no? Hemos sido servicio esencial básico y en esos momentos tan complicados, pues igual que la tienda o la farmacia, estábamos también abiertas las entidades financieras. Nosotros hemos mantenido el 99,9% y en nuestro territorio ha sido el 100% de la oficina abierta, dando servicio, dotando de liquidez a nuestro tejido productivo, a la empresa a través de los ICO, o pues pudiendo aplazar moratoria o pago de aquellas personas con mayores dificultades o anticipando ERTE, y creo que hemos contribuido pues a poder sobrellevar la crisis económica asociada a esta crisis sanitaria que hemos sufrido. No sé si te he contestado. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.